Los cerros bajan al llano, la sombra y los soles los hacen juntar. Y el chacho al mirar se ve lejano el amor, durmiendo su lanza en Chile y de a pie. Y el chacho al mirar se ve lejano el amor, durmiendo su lanza en Chile y de a pie. Segunda parte de Vivencias, seguimos charlando con el profesor Hugo Dutti, nos sigue informando sobre el accionar de Ángel Vicente Peñalosa. Cuando volvamos para el cierre del programa, en el último bloque, vamos a tener todo lo que tiene que ver con la muerte, con el asesinato del Chacho Peñalosa. Y bueno, él después decide volver, hace una campaña un tanto desastrosa, ya tenía su ascendente en la gente, porque él cuando vuelve en 1842 de Chile, ni bien sabe el resto de la gente... ¿Vuelve aquí a la zona? Sí, se vuelve porque ya no aguantaba ya el exilio. Ni bien empieza a pisar acá en los llanos, la gente se empieza a... Che, está el Chacho, qué sé yo, ¿no? Y él los convoca y ahí arma su primera montonera, digamos, de él. Y hace campaña hasta Tucumán se fue, que allá viendo Rosas cómo venía la mano, lo culmina a Benavides de San Juan, a Oribe, y a Heredia de Tucumán, y juntos arman una coalición, esos tres ejércitos, para poder derrotar a esta gente. Y así fue como la derrotan. Ahí es cuando Victoria Romero le salva la vida, y cuando ella recibe un tajo, que le abrió toda la frente. Le salvó la vida al Chacho. Le salvó la vida, sí. De ahí viene esa copla que había, doña Victoria Romero, si usted quiere que le cuente, se vino del Tucumán con una herida en la frente, o con un hachazo en la frente, depende de la versión, ¿sí? Bueno, ahí es la segunda retirada del Chacho a Chile. Que ahí ocurre un episodio que ya pintaba cómo era la forma de ser de Peñalosa, porque cuando ellos abandonan Tucumán, y se vienen obviamente hacia Catamarca y hacia La Rioja, en la vanguardia, que eran gente que iba viendo 5 o 6 kilómetros adelante a ver si no había enemigos, si se podía venir, y de ahí mandaban un chasque avisando que sigan. Ahí en la vanguardia iba su íntimo amigo y muy querido para él, el comandante Yansón, que es emboscado en Catamarca y muerto. Me lo matan ahí. Y él se entera, el Chacho, alguien le avisa, y él va con su escolta y se ponen a rastrear a la gente que lo habían muerto, con un asalto, hasta que los encuentran en el 6. Los hace volver hasta el lugar de donde estaba muerto su amigo, hace cargar el cadáver y los hace caminar hasta la capilla de Hualfín, distante 50 kilómetros, con el cadáver al hombro. ¿Catamarca? Sí, en territorio catamarqueño. Una vez llegado a la capilla, o sea, él lo quería enterrar en Tierra Santa, les ordenan que caven en la tumba, lo entierran, una vez que hacen toda la ceremonia, les vuelve a ordenar que claven rodilla a tierra y hagan un rosario por su amigo, y los otros pensaban que, bueno, después del rosario, nos mata, porque la regla en ese entonces era directamente de huello. Y bueno, hecho todo eso, el Chacho les dice: señores, son libres, no los quiero ver más en mi vida, y los dejó ir. O sea que, tanto que se habló mal de Peñalosa, un hombre que hace eso no puede ser malo. También en la época nadie hacía prisionero, porque un prisionero hay que llevarlo, custodiarlo, darle de comer, curarlo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y los recursos eran muy escasos. Y sin embargo, Peñalosa, mientras él estuvo al frente de las montoneras, jamás permitió la muerte de un prisionero. Y se llevó varios chascos, porque por ahí cuando se encontraban con sus enemigos y parlamentaban, y bueno, llegaban a ciertos acuerdos, como en la Banderita o en Valle Fértil, y bueno, ahora nos intercambiamos prisioneros. Y mandaba: tráigame los prisioneros a esta gente, los entregaba, limpios, no habían sido vejados, no les faltaba, como decía él, ni un botón del uniforme. ¿Y dónde están los míos? Y jamás le entregaron un prisionero vivo, todos habían sido alanceados o degollados.
Conocía esa historia. Sí, o sea, un hombre así era un hombre íntegro, tenía sus convicciones y sus cualidades férreas, no se apartaba jamás de eso, no se traicionaba a sí mismo. Tienen sus prisioneros, ¿y ahora dónde están los míos? El Chacho fue siempre un digno hombre de fe, honor y palabra. ¡Chacho! Pero lo traicionó. Y hablando de esa parte espiritual, ¿no? Este hombre tiene que haber tenido un gran peso en su espalda cuando viene a morir acá, porque hubo muchos avisos de que se venía esta gente, y él, pienso yo, al verse abandonado por Urquiza en ese momento, veía que su gente seguía siendo masacrada. Es mi opinión que él se rindió a propósito y abandonó la lucha a propósito. Lo que él a lo mejor no supo calcular es que lo iban a asesinar. Tal vez eso no. Pero yo creo que su rendición él ya la tenía meditada de unos días antes. ¿Hasta dónde llegó él en su conquista? ¿Qué logró? Bueno, él no tuvo las enormes montoneras ni el enorme peso político que tuvo Facundo Quiroga. Facundo Quiroga llegó a dominar en su momento, de ese entonces, 9 provincias, ¿sí? Él no tuvo eso, pero sí tuvo influencia en San Luis, San Juan, Mendoza, La Rioja, Catamarca. Eso fue su... Y en concreto, él montonera de reunir. Y él en una montonera así en campaña, alrededor de 5.000 personas, ¿sí? Que era mucho. Era muchísimo si tenemos en cuenta, no eran tan solo acá de los llanos. En su montonera había algunas mujeres, muchos indígenas, o sea, los indios que le llamaban ellos, había muchos indígenas, y había montoneros de San Luis, de todo el oeste cordobés, respondía el Chacho, todo la parte de San Juan que va de Valle Fértil, Halchal, Mogna, era toda del Chacho, toda esa gente se le sumaba, toda la gente de los llanos, gente de Guandacol, gente de Catamarca y algún otro así, de Córdoba, Santiago, etcétera, que se venían por el magnetismo que tenía este hombre. Era un hombre, los que lo conocieron, tenía un magnetismo especial. Él no buscado tal vez por él algo, ya se trae esa estrella, ¿no? Él era muy convocante, muy convocante, aún sabiendo que él no permitía ni el pillaje, ni el saqueo, ni la violación de mujeres, etcétera, cosas que por ahí algunos montoneros se iban con ese afán de aventura, ¿no? ¿Y cómo es el comienzo del fin de él? Y el comienzo del fin, bueno, ya el comienzo del fin comienza en realidad lejos de acá, cuando Urquiza, estaba siendo victorioso en la batalla de Pavón del 17 de septiembre de 1861, le estaba dando una real paliza a Mitre. A medianoche, estando Mitre herido en la tienda, viene uno de sus espías y le dice: General Mitre, el general Urquiza se está retirando. Faltaba que diga, siendo que nos tiene ya liquidado. El general Urquiza estaba cruzando el arroyo y volvía a Entre Ríos con toda su tropa. Y bueno, eso quedó es una de las nebulosas de la historia argentina, como un hombre que estaba ganando una batalla, de pronto levanta campamento y se va dejando al derrotado victorioso. Poco después viene lo de López Jordán, ¿no? Claro, la represalia por eso. Los federales quedaron muy disgustados con la actitud de Urquiza. ¿Y de ahí Peñalosa en eso? Y ahí Peñalosa, no digamos error, sino la convicción de él es que él no lo reconoce a Mitre como presidente de la nación, como comandante de la nación. Pero él estaba por acá. Chacho estaba acá, sí, él se quedó acá y él estaba convencido que Urquiza había ganado, porque los chaques que venían ya lo daban por hecho que era una victoria. Incluso él hace redactar una carta donde lo felicita al general Urquiza por su triunfo, ¿cierto?, etcétera. Y después se entera que no, que había sido derrotado, que Mitre era el que imponía el nuevo orden, y él se opone a eso, ¿sí? Cuando Mitre manda la primera oleada de militares para acá, todas las provincias se fueron aliando: Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan. Todos se fueron encolumnando tras de Mitre, menos La Rioja, ¿sí? Y ahí ante esa oposición, Mitre concentra toda su fuerza acá.
Y ahí es donde él con sus pocas tropas hace frente a un ejército que ya traía carabines de repetición, cuando acá todavía tenían algunas tercerolas de los abuelos, de las que se cargan por el cañón, toda una historia, y de acá a 30 metros no le pegaban a nadie. Los otros traían armas modernas, caballos gordos, bien alimentados, ellos mismos bien alimentados, con uniforme, con botas, y acá era el pobrerío, digamos, ¿no? Y ahí Peñalosa, viendo todo eso, ordena una guerra de guerrillas. Por eso en todas esas partes que hay de guerra, de Sandes, de todos los oficiales de Mitre, es muy difícil saber si realmente lo derrotaban al Chacho, porque él, conociendo sus limitaciones, no les presentaba jamás combate cuerpo a cuerpo, frente a frente, más que unos minutos. O sea, era un golpe y la escapada. Encima ya tenían pactado, vamos a golpear el campamento que está allá, vamos a tomar las armas, los caballos, las provisiones que podamos y nos retiramos en todas direcciones, a los 4 vientos. O sea que el enemigo no sabía a quién perseguir. Y ya tenían de antemano convenido un punto donde se iban a reunir. Por ejemplo, vamos a dar el golpe en Olta, nos desparramamos, pero después nos juntamos en Chañar. No importa que pase un día o dos, nos juntamos en Chañar todos. Esa era la estrategia. Por eso en los partes que uno puede leer, por ejemplo, de Lomas Blancas, no Loma Blanca, el otro que está cruzando esa sierra, sí. Es otro punto. ¿Sí? Que eso confundió mucho a los historiadores que no son de acá. Lomas Blancas, en plural, fue una de las supuestas derrotas más graves de Peñalosa, sobre todo porque le hicieron prisionero y fueron fusilados. Pero en el parte que hace Sandes, que era un oficial uruguayo terriblemente carnicero, cruel, él ahí dice, tal día, 20 de mayo 1863, derrotamos a la fuerza de Peñalosa, etcétera, con tantas bajas, etcétera. Y después hace un postscriptum donde le dice, pero por favor, mándenme en caballos, provisiones, armas, que me dejo sin nada. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Lo derrotamos o él me derrotó a mí? ¿Me entiende? O sea, esas cosas que uno lee, hay que aprender a leer entre líneas en esas partes, porque no hay, si nos atenemos a la realidad, al final, ¿cómo fue? ¿Fue derrotado o no? O sea, lo derroté, pero me llevo todo, me dejo a pie. ¿Me entiendes? O sea, eso tenía Peñalosa, lo hacía para cuidar su gente, sobre todo. O sea, una guerra de recursos y de guerrilla. O sea, eso los volvía locos, porque esto no era como se ve ahora, antes eran bosques inmensos, ¿sí? Olta era un lugar inexpugnable prácticamente, muy difícil de llegar. Y esta gente conocía de memoria las sendas, las aguadas, por donde los portillos, por los atajos. Entonces era imposible atrapar. Hasta que pasó lo que pasó, una serie de descuidos, tal vez una traición de por medio, aunque yo creo que fue la tortura. Y ahí descubren que este hombre estaba acá y se vienen y lo atrapan y bueno, la historia que ya conocemos, el asesinato. ¿Sí? ¿Cómo fue todo eso? Bueno, él después de haber sido derrotado en Las Playas, que es en Córdoba, que esa fue una derrota definitiva, digamos. Las Playas, donde hoy entramos nosotros a Córdoba, donde está la fábrica militar de aviones, ahí fue el último gran combate del Chacho, ¿sí? O sea, miren las distancias, estamos hablando de gente, ¿no? Porque él lo convocan de Córdoba porque habían tomado el gobierno. ¿Y cómo sería la influencia de Peñalosa? Que Pío Achával lo convoca allá. Ahí estaba Simón Luengo también, para que los apoye con su ejército, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ahí él llega a Córdoba y en lo que hoy es el cabildo, el mismo cabildo que está al lado de la catedral, ahí él sube, habla al pueblo, etcétera, ¿sí? Obviamente que de Buenos Aires no se iban a quedar quietos y mandaron todos los batallones disponibles habidos por haber al mando de Arredondo, y ahí fue una batalla que fue una real carnicería. Cuando él ve esa cantidad de tropas, y ya más o menos por los espías sabía, él les decía a los cordobeses, no presentemos batalla así, nos van a masacrar, demos un golpe y nos desparramemos. Y los otros no quisieron saber nada, quisieron ir al combate. Y él les dijo, yo combato, pero no voy a hacer matar a mi gente, etcétera, lo que ya sabemos, ¿no? La forma en que él se manejaba. Y combatió más o menos una hora y fue después el desbande, que él sale incluso con una herida de ahí, y se vienen
pasan, huyen por Cruz del Eje, Cerrezuela, Chañar y parte hacia la cordillera. Todo el mundo creía que se iba a Chile. No, cuando llega a la cordillera Vinchina, baja por Valle Fértil, o se hace un cuadrilátero, ¿sí? Y vuelve de nuevo a Huaja. Después de hacer toda esa tremenda corrida, vuelve a Huaja. Este algarrobo es muy significativo en la vida del general Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho. Aquí descansó el Chacho. Esto se conserva aquí en Huaco y hay una placa que dice: hito de tradición. Bajo este árbol descansó el general Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho. Es una placa que le puso el Centro Tradicionalista de Huaco. Y ahí se dice que 3 sanjuaninos van y le dicen: mire, San Juan está desprotegido, tome caucete.